Este gobierno del cambio no va a renunciar a reformar para mejorar la salud, las pensiones y las condiciones laborales justas para todos los colombianos y colombianas. La salud es un derecho, no es un negocio. Y la actividad privada, que bienvenida sea, no puede impedir o limitar ese derecho. Estamos en un momento decisivo para nuestras reformas y necesitamos más cohesión y determinación. He decidido nombrar a Aurora Vergara como ministra de Educación y a Astrid Rodríguez como ministra del Deporte para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas. Seguiremos buscando consensos y acuerdos para consolidar y profundizar nuestras reformas. Mi gabinete y yo como presidente de la República seguimos comprometidos en sacar no solo las reformas, sino unas reformas que mejoren sustancialmente la vida de todos los colombianos y colombianas. Y aquí estamos en otro Noti Petrovsky. ¿Y cómo no hacer Noti Petrovsky después de todo lo que ha pasado en las últimas horas? Ayer terminó con ese anuncio de Gustavo Petro, anuncio que nos cogió de madrugada, pero no por eso no estábamos pendientes de lo que estaba pasando y lo que estaba ocurriendo, porque ya no lo veníamos oliendo desde por la mañana, y no solo de por la mañana, desde días anteriores. Como lo digo, termina en ese anuncio de Gustavo Petro el cambio en los tres ministerios: Ministerio de Educación, Ministerio de Deporte, Ministerio de Cultura. Un paréntesis, me sorprendió muchísimo lo de Patricia Ariza y lo de María Isabel Urrutia. No sabemos por qué, pero pues no ha repercutido el por qué, pero si por algo se tomó esa decisión, como lo vimos al principio del video, se necesita compromiso, se necesita mucha más cohesión. Respecto a Alejandro Gaviria, doy mi opinión. Esperaba muchísimo más de él. Siempre estuvimos acá tratando de hacer videos de temas de educación, porque el tema de educación es uno de los pilares importantísimos de este gobierno, de la gente. La juventud está esperando mucho en este tema y es uno de los grandes temas, como lo repito, los grandes pilares de este gobierno. No, se dedicó más a ser ministro de Salud, se le olvidó que era ministro de Educación, y pues ese detalle, si es verdad y se comprueba que fue Alejandro Gaviria, pues muy mal por parte de él que haya sido el que supuestamente filtró ese documento a la prensa. Entonces, como lo digo, el portal Cambio publicó una noticia donde dice: Cambio obtuvo en exclusiva una copia del documento presentado por los ministros de Educación, Hacienda, Agricultura y el director de Planeación, con sus reparos a la reforma a la salud. Según ellos, el proyecto no pasa el examen constitucional ni financiero. Gravísimo, gravísimo que hayan filtrado ese documento, como lo dice Gustavo Bolívar, que dice: en la filtración de un documento de Estado hay una deslealtad muy grave con el presidente de la República, que solo está cumpliendo el mandato dado por 11.3 millones de personas. Gravísimo. Y lo peor de todo es que, como siempre, filtró la prensa, le filtraron el documento a la prensa filtró el documento que se le dio la gana y no filtró un documento donde desmentía todo lo que, o datos reales, datos ciertos, datos actuales que Gustavo Petro tuvo después que salir a responder en Twitter. Ahora vamos a ver todo el hilo que publicó Gustavo Petro. Pero entonces todo eso era la marea, todo eso era lo que se olía. Sale después de Gustavo Bolívar, salió Gustavo Petro, también le respondió al Cambio, aclara de que sí es verdad el documento, pero que faltaba, lo que les digo, ese documento tan importante. En esa conversación se metió Catillo Binao, Gustavo Petro le contestó a Catillo Binao, también le contestó a Fico Gutiérrez, y como lo digo, y se iba creciendo la cosa. Antonio Navarro también publicó un tuit que a la 1 de la tarde iba a haber un anuncio, y como así que ¿usted dónde sacó eso que iba a haber un anuncio? Resulta que pues el anuncio terminó siendo efectivo, pero a las 7 de la noche, como lo publica también él en su cuenta de Twitter. Entonces todo esto se venía ocurriendo. Leímos también por ahí un tuit de Humberto de la Calle que decía: señor presidente, ya deje así, usted va a pasar como el hombre que ha intentado los cambios y eso es de valorar, pero pues que esta reforma no va a pasar. Humberto de la Calle, que también, impresionante a veces también, como en unas épocas apoyaba la erradicación de las EPS y ahora las defiende a capa y espada. Entonces esto no nos viene bien, y lo que digo, va a ser una lucha dura, no vista. De pronto en años anteriores, muchos años atrás, se va a ver lo que se va a presentar en el Congreso, donde el debate va a ser, y ojalá se presente un gran debate con argumentos. Entonces vamos a ver el hilo que publica Gustavo Petro en Twitter, donde le responde al portal Cambio y donde hace la aclaración de que el documento que se le filtró sí es real, pero
El detallito, les faltó un pedazo, un cuadro muy importante. Vamos. La carta publicada por medios de comunicación por algunos de mis ministros sobre la reforma a la salud es cierta. Por algunos de mis ministros. Fue discutida por horas y por días, por mí mismo y por los equipos técnicos que designaron para ello, y se reunió con la CPS por ello. La discusión arrojó cambios del proyecto y cuadros de diferente impacto fiscal. El cuadro inicial tiene costos que son independientes a la reforma y no debieron incluirse como el pago de servicios a extranjeros, la formalización laboral o el pago de la deuda hospitalaria. Obviamente incluyeron esto, pues el coste de la reforma se subió y eso fue lo que publicaron y eso fue lo que salió a decir Pico y salieron a decir varios, que es en base a un cuadro que no era el real. Gravísimo, como dice Bolívar, gravísimo, gravísimo, gravísimo. Estos costos hay que pagarlos con o sin reforma. Son costos fijos y no se deben a ella. El cuadro actualizado que no presentó la prensa y que por honestidad intelectual debía haberles presentado, quien les entregó el escrito que hoy es un borrador, borrador, es el siguiente. Sí, de verdad que deslealtad total. Aparte lo publica hace... Entonces este es el cuadro donde habla de unos costes del 2024 hasta el 2033, hay una tabla 2, como lo digo, estos son borradores, del 2024 también al 2023, diferentes tipos disponibles para la reforma, costes, en fin. Este sería el cuadro de la discordia. Acá continúa Gustavo Petro. El mandato popular que recibí de mis electores y electoras es la del cambio. El proyecto de salud presentado al Congreso presenta los fundamentos esenciales de nuestra propuesta, presentada en toda la campaña electoral a toda la sociedad colombiana y tiene todo mi respaldo. El mayor hecho de corrupción que ha sucedido en la historia se ha presentado con los recursos de la salud. Decenas de billones fueron saqueados, por eso no solo se fortalecieron grupos armados, crecieron ilícitamente patrimonios perenales, sino que murieron millones de colombianos. La reforma a la salud impedirá que su presupuesto pueda ser en el futuro saqueado. Ahí hablan hasta el 2033, lo que muestran en esos cuadros. Solicito al Congreso que se conforme de manera independiente una comisión de la verdad que le presente al país la historia del saqueo de los recursos de la salud para que esto no se vuelva a repetir. Ojalá esto último que dice Gustavo Petro se muestre, porque es que la gente todavía sigue engañada, y como siempre habla Gustavo Petro, de que claro, una cosa es tener el servicio de salud ahí en Chapinero, y otra cosa es allá donde no llega nadie, donde nunca han tenido una salud, una asistencia médica. No, eso como ya lo repetiremos y seguiremos repitiéndolo, eso es lo que no les gusta, que se les dañe el business, el negocio. Oiga, muy grave, gravísimo leer ese hilo de Gustavo Petro, y lo grave de esto es la intención de la persona que fue la que filtró ese documento. Repito, la persona, porque no está seguro que haya sido Alejandro Gaviria. Eso no podemos decir algo que no tengamos pruebas. Obviamente la reacción de Gustavo Petro al sacarlo del cargo, al echarlo, digámoslo así, da a pensar que fue él, pero por ahí hemos visto un trino de Félix de Bedut, no sabemos si creerle o no creerle, porque esta gente no sabe qué pensar cada vez que dan alguna noticia. Recordemos que él también es muy amigo de Daniel Coronel, pero lo que me llama la atención es que este tweet diciendo que no fue Alejandro Gaviria, lo retuitea María José Pizarro y lo retuitea Irene Vélez. Entonces, pues queremos saber en realidad quién fue la persona que filtró esta documentación, porque, lo repito, la intención era sabotear clarísimamente la reforma, sabotear al gobierno, y eso no se debe permitir. Entonces, eso fue ayer. Vamos a ver lo que ha pasado el día de hoy, porque empezó movidito el día, bastante movido, como siempre Gustavo Petro, pues saliendo a desmentir a toda esta gente. Alejandro Gaviria agradece a Gustavo Petro la invitación a ser parte de su gobierno por medio de su cuenta de Twitter. Dice: mis opiniones tuvieron siempre un propósito constructivo en el marco de un gobierno pluralista de coalición. Seguiré opinando con libertad para que Colombia tenga las mejores reformas posibles. Eso lo publicó en Twitter, pero también vimos una publicación en Instagram de Alejandro Gaviria donde dice: mi esposa me dicta, yo escribo. Renuncio al Ministerio de Educación por razones de salud. Dejemos así. Raro ese Instagram, ¿no? No sé, bastante raro.
Gustavo Petro le contestó: gracias Alejandro, siempre estaré atento a tus opiniones. Y paréntesis, que también está ocurriendo actualmente. Está circulando este video. Yo le puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro. ¿Quiere que se lo explique? Hágale, a mí me vale, güey, eso no va a pasar. El primer año él nombra un buen gabinete de unidad nacional. No lo logra cohesionar. Pasan 6 o 8 meses y no pasa mucho. Se le desbarata el gobierno. Y Petro empieza a tuitear como loco. Y básicamente es ese conflicto que crea de manera permanente y la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada. Es un poco, yo dije hace poco que me daba más miedo la inacción que la acción en un gobierno de Petro. Sí. ¿Qué talito, no? Leo sus comentarios en la caja de comentarios, valga la redundancia, porque parece la verdad un plan orquestado, increíble. No habla de que Gustavo Petro en Twitter, obviamente le tocó porque los medios no van a cambiar, los medios no van a cambiar y no van a dar su brazo a torcer y van a seguir mal informando, pues entonces, ¿qué otra herramienta también que Twitter? Y que lo siga haciendo, siga trinando, presidente. Pero entonces leo sus comentarios y lo que sí me encanta y mucho, nuestra nueva ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, una mujer guerrerísima, preparadísima. Dice: nació en la ciudad de Cali, pero se crió en Ismina, en el departamento del Chocó, desde los 4 años. Allí llegó con su hermano y su madre tras la desaparición de su padre cuando era empleado de teléfonos de Cali. Debido a la falta de oportunidades que había en Ismina para estudiar, Vergara pensó en ingresar a un convento, ya que podía representar una oportunidad de continuar sus estudios, pero su madre no le dio el permiso requerido. En el 2003, ganó el premio Convenio Andrés Bello en Historia, lo que le permitió trasladarse a Cali e ingresar a la Universidad del Valle a estudiar Sociología. A pesar de las dificultades económicas y de tener que trabajar en varios oficios como el del servicio doméstico, para pagar su sostenimiento, pudo completar sus estudios. Uno de los profesores que reconoció sus capacidades académicas la incentivó y ayudó a aplicar una beca en la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos, donde obtuvo una maestría y un doctorado. Más adelante realizó un postdoctorado para la Universidad de Harvard. O sea que en mejores manos no pudo quedar nuestra educación. Esta ministra sí que me gusta, me representa muchísimo más que Alejandro Gaviria, la verdad que sí. Entonces, esta es nuestra nueva ministra y que a través de su cuenta de Twitter publica: acepto con agradecimiento y humildad la designación que me ha hecho el señor presidente Gustavo Petro como ministra de Educación Nacional. Reitero el compromiso de trabajar por una educación de calidad y pertinente como un derecho de todas y todos los colombianos. Agradezco también a Alejandro Gaviria por el trabajo que consolidamos en estos meses con su visión y liderazgo. Recordemos que ella era la viceministra, entonces no es tampoco desconocida de todo lo que venía ya trabajándose. Invitamos a todos los actores del sector educativo a trabajar en equipo para sacar adelante las transformaciones que requiere la educación en Colombia. Reconocemos el momento histórico por el que atraviesa el país y el papel protagónico que debe tener la educación. Seguiremos trabajando por una educación que reconozca la dignidad de cada persona. Aplaudo a esta ministra, me encanta, una mujer más, una mujer afro, guerrera, conocedora del tema y súper capacitada para hacer una grandísima labor en este gran ministerio. Ahora sí vamos a poder hacer buenos videos de educación. Me encanta, porque ese tema lo teníamos también aquí abandonado, pero no por intención, sino es que de verdad no se veía acciones concretas para decir: oiga, vea, podemos hacer anuncios y tal, pero no, faltó mucho más. Con ella seguro que lo vamos a lograr. Ojo, que las buenas noticias por parte de las nuevas ministras pues no paran ahí. También tenemos ministra del deporte, una nueva ministra, aunque eso sí lo dejo, me gustaría que fuera una deportista la persona que se encargara de este área. Pero bienvenida Astrid, una persona que también tiene una gran capacitación. Astrid Rodríguez se llama, licenciada en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, es magíster en Educación y doctora
de la universidad, externado en estudios sociales. Además, Rodríguez es especialista en altos estudios del deporte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces, bienvenida a este gabinete, a este gobierno del cambio, y esperamos que el deporte también tiene que moverse muchísimo más, crear los complejos de rendimiento que se habían hablado en Buenaventura, en el Chocó. Tenemos que capacitar tanto talento que hay por ahí en Colombia, muchísimo talento en distintas disciplinas deportivas. Por cierto, me estaba acordando ahora que hablábamos de talentos, empieza el campeonato de motos. Hay un colombianito, por primera vez un colombianito va a competir en la categoría más pequeña, que vienen a ser motos de 250 centímetros cúbicos, de Moto 3, y ya empieza. Vamos a estar muy pendientes de David Alonso, porque es un niño que promete y es histórico que ya hemos tenido pilotos en MotoGP, pero que empiece desde abajo, ha ganado absolutamente todo acá en Europa, es un niño veloz. Entonces, bien por el deporte también importantísimo en este cambio. El deporte tiene que tener una representación impresionante, se tiene que ver y se tiene que reflejar en los Juegos Olímpicos. Esperemos que así sea. Así que ánimo, Astrid, respaldo total desde aquí, desde el otro lado del charco, y desde muchas de las personas de los que nos ven seguramente están contentos por estos nombramientos. Y el Ministerio de Cultura, pues se le tiene. El Ministerio de Cultura va a ubicarse en este cargo a Ignacio Zorro. Él era el viceministro de Cultura, pues él asume actualmente como ministro encargado de Cultura. Vamos a ver qué decisión se toma, si continúa él o se realiza un nuevo nombramiento. Pero todo no es color de rosa, y sabemos que definitivamente Gustavo Petro tiene que tener un talante muy grande, un amor por Colombia único, para soportar día tras día, ataque tras ataque. Si contesta malo, si se queda callado, pues peor. Entonces el pobre Gustavo Petro lo admiramos muchísimo, y es que de verdad hay que tener un amor inmenso por nuestro país para frentear todo esto todos los días, y aparte de gobernar, no, es que es impresionante. Esta mañana, don Rudolf Homs, que a veces lo vemos muy acorde con él, el otro día lo coge y lo voltea y le raja hasta donde más, pues publicó esta mañana un hilo donde dice: lo que sostuvo con las leyes de servicios públicos con Gaviria, logramos que el Congreso aprobara, ha conseguido el 99%, es que está dificilísimo leer, escribe lo que se tuvo con las leyes de servicio de publicidad, que con Gaviria logramos que el Congreso aprobara, ha conseguido el 99% de cobertura en salud y llevar luz, agua y alcantarillado a los sitios más remotos. ¿Perdón? ¿A los sitios más remotos? ¿Dónde? En lugar de seguir impulsando esto, Petro amenaza con destruirlos. Pero por favor, parece que con el cuento de que los servicios públicos son neoliberales nos van a dejar con apagones, sin salud, sin agua. De verdad. Alcantarillado. Me dicen que si yo sabía esto, ¿por qué voté por él? Oiga, pero hasta ese punto, y publican esto así. La verdad es que no creí que la meta era acabar con... Bueno, esto fue lo que publicó este hombre, y Gustavo Petro, oiga, con todo respeto, Rudolf, con todo respeto, ni la salud, ni el agua potable, ni el alcantarillado, ni la energía llegan a los sitios más remotos, mucho menos el aseo, la conectividad y la energía limpia. Se ha agotado un modelo y una concepción del servicio público que es necesario cambiar. Esto fue con Rudolf. Entonces, agitadita la mañana. Y otra. Vean esto. Pongamos en contexto. Ayer, antes de la reunión, del anuncio, Gustavo Petro tuvo un día agitado y en la mañana se reunió con el Partido Liberal. Vimos unas imágenes que, a mí la verdad, sí, verlo con Gaviria, con César Gaviria, no, ese sapo es difícil. Pero también entendí que la culpa es nuestra. La culpa es nuestra, lo digo porque el 55-86, ese 55-86 será clave para no tener que hablarnos con estos, pero toca. Entonces acusan de que Gustavo Petro, después de reunirse con ellos, fue y despidió a Gaviria,
que eso es mermelada por aquí, mermelada por allá. Sin entender, tenemos que entender, yo también los entiendo a todos, que es que de verdad es horrible, pero toca a ver cuál es la mayor negociación, llamémoslo así, que se va a llevar con ellos, porque se necesitan esas mayorías para poder aprobar estas reformas. Y el Partido Liberal tiene bastante gente. Entonces no es cuestión de arrodillarse, no es cuestión de que sigamos en lo mismo, no, se tiene que lograr hacer un cambio, pero desafortunadamente nosotros, bueno, yo sí voté, pero muchos dejaron de votar para el Congreso, y ahí está el pedazo que nos faltaba, era eso. Entonces por eso hubo esa reunión, se reunió con el Partido Liberal, se reunió con los presidentes de todos los partidos, dio un comunicado que por aquí abajito en los videos está, el comunicado que dio antes de dar el anuncio, después de que se reunió con los presidentes de los partidos. Pero entonces, como le digo, sirvió esto para... salieron y salió doña Camila Zuluaga. Esta Camila Zuluaga, ella es periodista, politólogo, MPA Colombia, defensor de la democracia, vegetariana, amante de los perros, sin hablarlo de manera directa. Y Camila dice que los cambios ministeriales se dan después de la reunión con César Gaviria, líder del Partido Liberal, Dylan Francisca Toro, líder de la U, y Efraín Cepeda de los conservadores. ¿Cuotas burocráticas que le darán para apoyar las reformas? Esa es la infortunada forma de hacer política. Entonces hace esta pregunta y Gustavo Petro le contesta: los cambios ministeriales no dependen de reunión con los presidentes de los partidos. Puedes examinar quiénes son las nuevas y nuevos ministros y verás que no tiene nada que ver con la sugerencia informativa que haces a tus lectores y oyentes, y que es completamente equivocada, como siempre. Y ya, para terminar este Noti Petrovsky, dos tweets buenos, dos tweets que nos calman y que nos ponen a seguir para adelante. Esto tenemos que esquivar todos estos escollos que se van a presentar. Seguimos para adelante con las reformas, apoyando desde aquí, desde el otro lado de la distancia, allá en Colombia y en muchísimas partes del mundo. Seguimos mandando energía positiva para que esas reformas y para que nuestro país salga adelante y sea la verdadera Colombia que queremos. Respecto a este tema también, por ahí me escribieron: oiga, ¿y usted por qué no se devuelve? Tranquilos, que yo soy el primero que quiero devolverme para Colombia. Es un proceso que tenemos que hacer bien. Aquí tenemos unas cositas, ya llevamos bastante tiempo. Mi hijo es español y él es el primero que quiere devolverse. Entonces estamos esperando, es una cuestión de tiempo, sobre todo por el trabajo de mi esposa, que no es fácil el traslado, ella tendría que renunciar y dejar todo acá, pero allá vamos, no se van a librar de nosotros, y esperen que llegue Colombia con Sea Colombia. Ahí sí voy a tener material para hacer muchísimos videos. Entonces, los dejo con estos dos tweets de dos personajes de nuestra política, dos personajes que nos representan. No los llamo personajes en el mal sentido de la palabra, sino que son unos personajes políticos que me representan y que me ayudan para terminar este video y este Noti Petrovsky. El primero, Daniel Rojas Medellín. Cualquier decisión que tome el presidente va a ser criticada por quienes han criticado hasta su lugar de nacimiento. Que no nos distraigan, lo importante es cumplirle a la gente que no tiene ni idea de cómo se llaman los ministros, pero sí espera mucho de nosotros. Daniel Rojas Medellín y el gran Iván Cepeda. Llamo a las y los dirigentes políticos de izquierda, de centro y de derecha a parar la confrontación por supremacía en el poder y a pensar en un proyecto de acuerdo nacional que nos conduzca a la verdadera reconciliación como sociedad. Este es el fundamento de la paz total. Lindo, ¿no? Reflexionemos respecto a esto, y ustedes, políticos, por favor, reflexionen que se está jugando el futuro de nuestro país. No es cualquier cosa, es el futuro también de los hijos, de sus hijos, de los hijos de sus hijos, y lo que es Colombia, que ya merece, hombre, una buena actitud y una buena disposición por parte de esto. Dejen ya esa supremacía por el poder y lleguen a ese acuerdo. Gustavo Petro también ayer en la locución lo dijo que
que necesitaba y que hacía un llamado a este gran acuerdo. Entonces, esperamos que sea positiva esa respuesta. Y hasta aquí, este Noti Petrovsky. Un abrazote ancestral desde la distancia, como siempre. Gracias, gracias, gracias. Miles de bendiciones, que no nos falten las bendiciones. Con la ayuda de Dios es que tenemos que lograr que todo esto también sea posible. No es por meterle religión ni nada, pero yo también soy creyente y obviamente te pongo en manos de Dios que esto salga, porque lo queremos y también queremos volver. Hasta la próxima. Bendiciones. Nos vemos en el otro video y recuérdenlo, esta es Colombia con C, porque otra Colombia sí es posible.